Hey gente, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Acá Nailu los saluda. Espero que esté bien donde sea y cuando sea que estén viendo este video. Formato video y formato análisis y opinión de los últimos capítulos, los últimos dos capítulos del manga de One Piece. Este es un nuevo formato que voy a estar experimentando. Saben que yo he subido reacciones al manga así en vivo, o sea, no subiendo las transmisiones, sino el grabado. Y últimamente, como tenía mucho para ponerme al día de los mangas de la Shonen Jump que sigo habitualmente semana por semana, tuve que hacer transmisiones en vivo y leerlos para ya englobar todo y no hacer análisis de cada episodio, ¿no? Por ende, me rindió mucho mejor hacer un directo, por si tienen ganas de ir chequeando el canal. Pero bueno, bienvenidos a lo que va a ser el análisis de estos dos últimos capítulos del manga. Nos pusimos al día y nada, y bastante fuerte. Decidí hacer esto porque creo que las reacciones en el momento, hacer un video, un vivo reaccionando, sirve bastante cuando tenés como un público donde puedes estar básicamente pendiente y charlando con la gente. Pero por lo que yo he experimentado, quizás mejor sería hacer estos análisis. Así básicamente tienen mi opinión del capítulo y pueden sacar información o lo que yo básicamente entendí de lo que nos está explayando Oda en estas últimas entregas. Por ende, vamos a hacer un análisis mientras yo voy pasando el capítulo y básicamente resumo lo que pienso de cada panel que nos ha dejado, ¿no? Por ende, bueno, hoy tenemos capítulo 1178 y 1179. Nos pusimos al día y ahora vamos a estar comentando todo, ¿ok? Básicamente todo, resumidamente. Obviamente, si quieres comentarme algo que no me fijé o alguna otra lectura, vos podés comentarme abajo en el video. Estás completamente libre de hacerlo y también te puedes poner un me gusta, suscribirte, si te copa ver a alguien siguiendo el manga y opinando. Un random como yo, uno más del internet, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el título del capítulo 1178 que fue El despertar tras la pesadilla. Esto dando alusión, quiero yo entender, a que prácticamente todo lo que atormentaba a Elbaf, la noción de los gigantes, todo este quilombo que han armado los caballeros sagrados, Imu, etcétera, acaba de terminar. Por ende, ya parece ser que no hay más eh, ningún, ninguna complicación, ¿no? Para donde va a ir el capítulo, porque el capítulo te da a entender al final que, bueno, ya vamos a saber. Pero básicamente te dice, te está diciendo ya desde ya que los problemas se han solucionado. Así que bueno, arrancamos el capítulo con básicamente lo que es Luffy dejando los cuerpos, no sin vida, aunque uno sí, de Brook y Usopp. Bastante malestar, bastante hechos pija, por así decirlo. Y cuando Luffy los deja, básicamente vuelve a donde está Loki, porque sabe que la va a liar bastante porque es un bicho enorme y ha hecho destrozos, ¿no? Y va a seguir haciendo destrozos. Acordémonos que están enfrentándose al mismísimo Imu en el cuerpo de Gunko, ¿ok? Ese era el contexto. Bueno, pero prácticamente acá lo que vamos a tener ahora es un poquito de contexto en base a... Esto es medio raro porque creo que Oda se confundió acá. El bocadillo, el primero que sale de la boca de la cabeza de Loki en forma dragón, lo debería estar diciendo Imo porque básicamente esto es ponerte en contexto de que el gobierno mundial tenía información de un barco pirata comandado por gigantes que hundían tropas en esta, en este lugar donde había mucha niebla y era un lugar donde atormentaban, en su momento atormentó a muchos piratas Harald cuando trabajaba para el gobierno. Pero esta vez sabemos que hace pocos años, es decir, cuando Loki era libre, o sea, hay que retomarnos un par de años atrás, ¿no? Porque Loki fue capturado por Shanks hace más o menos 6 años desde la actualidad de la historia ahora. Así que hay que pensar que Loki estuvo básicamente actuando como un pirata en el momento que vimos que termina el flashback y el tipo está totalmente embroncado y su ira va hacia el gobierno mundial. El tipo sale con esta gente, con la gente que seguía a Harald y que lo protegía en el castillo, los guardias, y se arma una especie de tripulación y sale al mar. Y acá tenemos el contexto de que Imu sabía que había un grupo de gigantes y una especie de bestia voladora enorme atormentando a los barcos del gobierno, no de los piratas. Y esto es lo que lo hace interesante, ¿no? Porque tenemos todo este dato de que Loki estuvo haciendo destrozos y quizás por eso es que le dan una recompensa.
Lo lógico acá es que tendrían que saber que es Loki. Acá medio como que Imu hace una alusión a, bueno, hace unos años pasó esto. Se dice que el capitán era una bestia enorme. Debía ser vos, ¿no? Pero nosotros sabemos que el gobierno mundial actualmente ya le puso una recompensa a Loki, así que obviamente ellos ya estaban al tanto de que era Loki el hijo de Harald. Pero, pero bueno, básicamente acá sigue la pelea, Oda no se, básicamente no se guarda mucho, la verdad. Acá vemos que Loki le dificulta bastante acertarle al ser un enemigo tan pequeño, una de las tantas debilidades que puede llegar a tener ser un dragón de kilómetros de largo. Eh, Así que Imu hace 2 más 2 y dice, ok, sos vos y vos tenés la fruta del Nidhogg. Una fruta que obviamente Imu conoce. Pero bueno, acá lo que tenemos del capítulo es que Imu empieza a desatar esta especie de forma rara que hemos visto tantas veces y que vimos en God Valley últimamente, si hacemos un recuerdo. Y tenemos cómo se presenta de esta manera, así de esta forma negra, viscosa, rara. Y acá lo que pasa es algo curioso. Les hace el Domi Reversi a ambos. Les hace el Domi Reversi, una técnica que ha spameado durante todos sus conflictos, la verdad. Obviamente en este caso no pudiendo hacerle efecto ni a la fruta, o sea, ni a Luffy ni a Loki. Acá hay una especie de misticismo, te lo deja Oda como siempre, porque Loki está por decir, justo como Nushia lo pensaba, ellos no han sido, y te deja con la comida en la boca y no puedes tragar. Básicamente lo que siempre hace Oda, hacer que un personaje diga algo, esté por decir una revelación o una especie de justificación para algo y justo lo cortan. Acá tenemos a Luffy cortándolo porque le hace un gateringo y básicamente lo estampan y lo vencen. ¿Por qué? Porque Loki acaba de hacerle un ataque con su martillo y lo congela completamente. Por acá tenemos lo que es como lo dejan totalmente en una especie de cuadrado de hielo. Eh, por ende, bueno, termina así el conflicto. Esto es lo que todo el mundo quería ver, ¿no? En la pelea de Imu contra Loki y Luffy. La verdad, bastante, te dan a entender que fue bastante fácil y bastante sencillo y rápido. Pero bueno, nos quedamos con esa espina, con el comentario de Imu de saber dentro de su cabeza por qué el Domi Reversi no fue eficaz. Acá muchos podrían decir, será por las frutas que son legendarias y son Zoan, etcétera. No tenemos una justificación aún, eh, pero podríamos básicamente indagar un poco y pensar, bueno, son porque son estas frutas tan importantes. A mí no me gustaría por el hecho de que, qué sé yo, eh, sería muy conveniente. Sería muy conveniente. Porque podría hacerle efecto a cualquiera, justo a ellos dos no. Fue capaz de hacérsela a alguien como Sebe, que no era usuario, tenemos ahí una lógica, pero bueno, no sé cuál sería la respuesta a esto, al por qué no funciona, pero Imu ya lo pensaba, así que podría tener algo que ver con las frutas. Siguiendo todo esto, básicamente es vencido Imu y básicamente empiezan a apagar todo el fuego y todos los quilombos. Acá Oda te hace un resumen y empieza a hablarte de todos los lugares, etcétera, etcétera. Cambiando de tema, estamos de vuelta con el grupo de los gigantes y Zoro y resulta que ya casi terminan de sacarles el Domi Reversi a los gigantes. Cuando llega Chopper y hace lo mismo con ellos. Ayudándolos con los últimos, ¿no? A la última camada lo hace todo Chopper, haciendo la palmadita y básicamente sacándoles el demonio. Otra pregunta que Oda ojalá no tarde 20 capítulos en responder. ¿Cómo carajo Chopper es capaz de sacarle el demonio de dentro? Porque no está haciéndole counter a una habilidad normal. Es la técnica de Imu, del rey, de, del gobernador del mundo. O sea, debe ser esto es lo que más o menos a mí no me deja entender que Oda va a jugar mucho con esto. A mí no me gusta mucho esto, ni siquiera tiene una respuesta, pero no me gusta mucho que Chopper sea capaz de eso. Mucha gente le gusta o cree que esto es un momentazo de Chopper. Para mí no es un momentazo para nada. Chopper lo único que hizo es pegarle a uno y se dio cuenta de que le sacaba, de que lo exorcizaba básicamente.
Y Oda, esperemos que no tarde mucho en darte una respuesta a todo esto, ¿ok? Porque, bueno, es una conveniencia al fin y al cabo. Chopper no sabe ni cómo lo hace y nosotros tampoco. Obviamente es lo que Oda te quiere hacer ver, ¿no? Pero, pero bueno, es una técnica que pudo, que fue la que, la que llevó a la muerte de una leyenda como lo fue Sebek. Así que rebajarlo a esto es medio, ya darle tantas debilidades es como, y bueno, está bien. Ok, tiene muchísimas desventajas y formas de deshacerse de esto, ¿no? Pero bueno, hacen acá un comentario solo diciendo que es porque es un buen médico, veremos cuál es la respuesta, como yo digo. Y bueno, seguimos con estos paneles más de relleno que es hora de gente tratando de parar el fuego. Y acá tenemos un momento bastante que va a tener relevancia, supongo, más tarde, que es la biblioteca. Se acaban de esfumar todos los libros. No están congelados, o sea, quedó la biblioteca totalmente congelada, pero no están los libros. Y acá te dan a entender que la lechuza o el búho, no recuerdo qué ser, era el que estaba custodiando la biblioteca, que es un ser milenario. No sabemos si es un humano con una fruta del diablo o es un pájaro con la fruta, con esta fruta que hacía los libros chiquitos o grandes, no recuerdo, algo así, manipulaba eso. No sabemos a dónde se fue. Por ende, esto va a ser una incógnita que vamos a tener que saber. Quizás se fue arriba, al mundo de arriba, que queda por reconocer del BAF, al celestial creo que se llamaba. Pero bueno, quedamos así, como que esto queda una incógnita. Los libros desaparecieron. Por ende, Oda obviamente no hizo que se quemen, no hizo, o sea, todo el tema de Killingham incendiando todo esto, medio que no sirvió de nada al final, porque al final las escrituras y todo lo importante se va a salvar como siempre. Cosa que no me gusta, pero bueno, pensé que iba a haber una consecuencia dentro de todo. Eh, Pasamos con el grupo de los muchachos de Sanji, Frank y los demás, obviamente, y están básicamente extrañados de que todo haya salido tan bien y tan rápido, la verdad. Todo se soluciona de una forma bastante rápida. Por lo que pasamos a este momento que me parece interesante para lo que va a ser el capítulo siguiente, que es básicamente Somers intentando unirse. Sabemos que Somers fue totalmente despedazado por Luffy y Loki. Y vemos cómo Oda enfatizó tanto en el corazón este, que parece ser medio de mecánico, o tiene como una especie de cosa acá circular. eh, y te enfatiza de que obviamente Killingham se une con su cabeza, pero te ponen el corazón en el medio de todo como para que te des una idea de algo. Y vamos a saberlo más adelante porque obviamente se explica un poco, no es que se explica, pero te da a entender algo más adelante. Ok, acá es donde el final del capítulo, llegamos al final y básicamente Luffy y Loki quieren comida, ¿no? Están medio hambrientos y Imo acá se desvanece, ¿ok? Pero acuérdense, esto es la sombra, esta especie de mucosidad de Imo la que desvanece del hielo. Gunko se queda en el mismo lugar. Pasamos al Cosa, Tierra Santa, vemos un poco de quilombo y gritos, sabemos que lo que está pasando no en Pangea, no en el castillo en sí, sino en lo que es Tierra Santa, todos los alrededores. Está habiendo un quilombo bárbaro porque no llega la comida y le han cortado los suministros, por ende los tenryubitos y sus esclavos y todo deben estar totalmente locos. Y pasamos a este último panel del capítulo, que es muy revelador, que es Imu diciendo que se ausentará de Tierra Santa por un momento. Yo le voy a ser sincero, en este momento yo pensaba que Imu iba a hacer otra cosa y que no que se iba a ir a Elbaf en sí. Pero vamos a pasar ahora prácticamente a lo que es el próximo capítulo, que es el análisis. Entonces ahora estamos en el capítulo 1179. Y acá prácticamente se va toda la mierda, gente. Se va toda la mierda. Básicamente comenzamos el capítulo con este título que se llama El advenimiento de Nerona Imu, o sea, el descenso de Imu. Yo personalmente no creía que iba a aparecer en el BAF, pero bueno, ya vamos a ver. Ok, y arrancamos lindo encima, porque arrancamos en el mismo lugar donde lo dejamos. Yo pensé que Oda iba a cambiarse de escenario, iba a dejar el suspenso, pero Oda hace algo bastante inteligente, que es primero mostrarte toda esta movida de Marijoy con Imu y el Gorosei, y después vamos a volver a Elbaf, y ahí te quedas con la espinilla, ¿ok? Pero vamos a comentar esto porque es muy interesante todo esto que está pasando acá. El Gorosei está preocupado de que Imu vaya al BAF. Quieren que se detenga, que no quieren que descienda al mundo inferior.
No quieren, porque algo pasa, porque hay un problema, hay. Si no, si ellos se quedan en Pangea, podrían como defender el lugar. O sea, no es el problema. Lo que le da un poco de inseguridad o un poco de cosa es que Imu baje. Es el motivo. Y no sabemos bien por qué. Pero bueno, llega Garling y se unen todos, ¿ok? Dice que, detallito bastante importante, Shamrock llegó a Tierra Santa y al parecer calmó las cosas todo lo que estaba ocurriendo, ¿ok? Se ha controlado la situación. Pero acá la gente está bastante confundida, porque la gente piensa que se está armando una batalla campal entre el ejército revolucionario, la banda de Barba Negra, no sé, los caballeros divinos, sagrados y todo el quilombo. Cuando la realidad, hermano, la realidad, y yo se las vengo a decir, bueno, quién era, ¿no? Bueno, pero no, pero la realidad y el contexto es que lo que hizo el gobierno revolucionario es impedir que los suministros de comida y demás lleguen arriba. No es que ellos subieron arriba con toda la armada y están atacando Tierra Santa. Si no, no se veía tan despreocupada esta gente y no estaría sentada en Pangea con Imu. Estarían haciendo algo también. Aunque sabemos que, bueno, no son muy inteligentes que digamos. Pero la cosa ahí, acá, es esta. Pangea está bien, el castillo está bien. Lo que está pasando fuera, en Tierra Santa, en todo alrededor, es que los tenryubitos están quejando y están haciendo disturbios seguro. Porque toda esta técnica, esta táctica del gobierno, del ejército revolucionario, lo que quiere hacer es que se vuelvan locos y bajen. O que se hagan daño entre ellos y después tengan que bajar. Yo supongo que ese es el objetivo. Acá lo que dice Garmin es que ya llegó Shamrock a Tierra Santa y que ya pudo calmar la situación. Pero lo que pasa es que la operación Hambruna del ejército revolucionario es lo que los va a dejar sin opciones de tener que irse del lugar. Mary Joyce va a dejar de ser seguro o de estar en un punto de confort porque no van a tener ingresos de nada y van a tener que bajar. Y esto es lo que quiere el gobierno, el ejército revolucionario. Pero, pero bueno, termina con esto básicamente dándonos a entender que lo que hay que hacer es ir en contra de la gente que está haciendo esto, que son el ejército revolucionario y quizás Barba Negra. Por ende, van a tener que cambiar de sede. Esto está curioso, no sabemos si va a pasar, puede que pase, pero bueno, tenemos un poquito acá de contexto de qué hace York, que la tienen en un laboratorio que ya supongo que es en Mary Joyce también. Dudo que esté, no sé, capaz que lo transportaron a otro lado, no tengo idea. Es una planta de energía. Básicamente le están cagando a York porque se está cagando de hambre porque, bueno, XD, justamente el Vegapunk que tienen es el que necesita consumir comida, ¿no? Justamente es ella. Y se está quejando de que no tiene hambre porque, bueno, obviamente no llega comida y está todo este tema, este disturbio de la hambruna. Y bueno, básicamente dándonos y haciéndonos recordar que Garling es el que tiene como, básicamente como peón a York, ¿ok? Porque es el ministro de la ciencia. Pero bueno, pasando a todo esto, llega el momento que creo que es mi momento favorito del capítulo, que es esta charla que tienen hablando de los desastres que han venido este último tiempo. Y acá es medio curioso lo que pasa, ¿ok? Porque primero dice que todo esto ha ocurrido desde que Nika hizo su aparición. Pero después, cuando Imu, básicamente lo que vamos a ver ahora, cuando Imu empieza a pensar en todo, vemos un montón de acontecimientos que vienen de mucho antes de Luffy. Así que curioso esto. Pero bueno, dicen que después de Nika todo empezó a hacer. Y empiezan a preguntarse si es coincidencia todo, si es inevitable que pase todo este desastre. Al parecer esta gente quizás no tiene mucho conocimiento, obviamente, de lo que son los textos Harley, porque los textos Harley te dicen que van a haber 3 destrucciones del mundo y que justamente esta tercera es la actualidad. Así que esta información quizás no la tiene el gobierno mundial. Es lógico, ¿no? Porque son textos del BAF. Pero bueno. Eh, Dicen que no deben abandonar Pangea, que sabe lo que pasará, que si quiere escolta al almirante para que no vaya solo. Esto me parece raro. Lo dejan ir, pero que tenga escolta almirantes, o sea que no confían en la fuerza de Imu. Es medio raro esto. Pero bueno, hablan de seguir o no, están bastante dudosos, se plantan, pero Imu les dice que no, que esto ya no es coincidencia y empieza a hablar de un poco de algunas cosas interesantes. Apatía, pereza, soberbia, orgullo, lo que caracterizan las voluntades de la gente, ¿no? Los sueños de la gente. Todo esto es una cosa inevitable. O sea que Imu sabe que se va a armar. Imu sabe que todo se va a ir al carajo y que tiene que estar preparado.
Y acá es el momento que más me gustó del capítulo a mí, personalmente, que es el momento en el que Imu empieza a recordar a toda la gente importante o a todos los eventos que han llegado hasta este punto. Y me gusta mucho, porque tiene sentido lo que es el hilo narrativo, es que Sebek es el primero que impulsa todo esto. Sebek con su clan, con los Davy, con toda esta información que no sabemos aún, con todo su peso en la historia, en lo que hizo, en la piratería, que sepamos que eran los comienzos de la piratería, básicamente. Bueno, no los comienzos, pero bueno, fueron los primeros así grandes piratas, quiero decir, ¿no? Eh, o más o menos lo que de entender. O sea, es cuando la piratería empieza a recobrar un poco de fuerza o al menos empiezan a ser contra el gobierno. Y tenemos la imagen de Sebek diciendo que volveré. Tenemos también cosas muy importantes como lo que pasa después. Esto no sé si es cronológicamente, no diría que sería cronológicamente, pero tiene un sentido. Tenemos a Roger diciendo que vayan a por el tesoro y citando a los piratas. Shirahoshi, que es súper esencial porque es un arma ancestral que tiene que ser que va a despertar, o sea que van a ser. Shanks robando la fruta, Harald diciendo, básicamente siendo asesinado por Loki y preguntándose qué carajo pasó. Acá tenemos un poco de contexto de Loki que ha sido investigado. Básicamente todo, la muerte de Shirohige, todo esto, Teach y Luffy, todas cosas que parecen ser que no tienen freno, como que esto debía pasar, tiene que pasar, es inevitable. La piratería, todo. Y cada uno, sin darse cuenta, va pasando su voluntad a otro. Tenemos a Roger por Luffy, ponele, o Shanks por Luffy, Roger por Shanks, Shanks por Luffy, Loki por Sebek, etc. Hay un montón de cosas. Sebek por su padre, quizás, Nefertari y Lily, todo esto. Imu hablando de Joy Boy y Davy Jones, esto para mí, esto es clave para pensar. Esto es lo que tenés que tener en la cabeza, es que prácticamente Luffy y Kurohige van a pelear contra Imu. ¿Qué pasará después de eso? No sé. Quizás lo vencen y después queda Luffy con su banda y Kurohige con su banda y van a tener que pelear por el One Piece. No sé, pero esto te da a entender mucho que Luffy y Kurohige van a ser los que más le jodan a Imo. Pero bueno, también deseando a Vivi, estas cosas que no sabemos. Sabemos que su ancestro antes pasada fue Lilith, que fue muy importante en lo que fue el reinado del siglo vacío, porque era obviamente una de las 20 familias. Pero bueno, dice Imu en un momento bastante atlético, bastante copado, también muy bueno, es que este quilombo comenzó hace mucho tiempo, o sea, en el siglo vacío quizás o más atrás, no lo sé. Dejaré Tierra Santa en sus manos y el tipo se va. Todos están completamente acojonados, ¿no? Y en una escena bastante buena vemos cómo Imu se esfuma y volvemos a Elbaf. Y esto es una jugada bastante buena por parte de Oda, porque prácticamente te estaba generando suspenso. Ya te mostró el villano que se transportó para ir a Elbaf y ahora volvemos a Elbaf y está todo tranquilo, ¿no? Empezamos a ver, acá tenemos un poquito de comedia, cositas así, y acá tenemos lo del corazón de que les dije que iba a ser importante de los caballeros divinos, ¿no? Su otra vulnerabilidad. Vemos que tienen el corazón y Sommer se pone muy, básicamente se caga mucho cuando dicen de destruirlo. Por ende, creo que esa va a ser la base de que los caballeros sagrados mueran, que le destruyan el corazón. Cosa bastante shonen, la verdad, bastante clásica en los villanos. La verdad yo pensaba que iban literalmente a ser inmortales y que nunca iban a poder morir hasta que Imu les quitara la vida, ponele. Pensé que iba a ser algo así, que solamente los iban a poder incapacitar. Pero como vimos con Loki, su padre fue capaz de matarlo, así que bueno, obviamente tenían que tener una debilidad. Pero yo al pensar que era el Haki del Conquistador, atacar simultáneamente, separar su cuerpo para que no se junten, ya hay muchísimas cosas, ahora más esto, más el corazón, son los puntos débiles básicamente de esta gente. Bastante, no diría decepcionante, pero bueno, es una respuesta que no me gustó tanto, no se la rebuscó mucho Oda, la verdad. Pero bueno, pasando a otro lado, acá tenemos de vuelta a Kirija, momentos medio jijija. Tenemos básicamente que los caballeros están totalmente vulnerabilizados. No pueden hacer nada, no son un problema. Eh, pero bueno,
Acá tenemos básicamente a Loki y Luffy. Tenemos un detallito bastante copado que podría servirnos, y Oda lo metió para algo, que es básicamente Loki diciendo que el hielo que genera Ragnir, la ardillita, solamente lo puede descongelar él. Y acá hay un punto bastante bueno que podríamos hablar y dar un minutito, que sería lo de los gigantes de la Galeila. Es muy... Hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Yarul con Harald lo hablaron bastante de estos guerreros que dejaron un mensaje, que en el siglo vacío el gobierno los capturó y cuidado que son importantes y van a ser importantes lo que son estos gigantes carpinteros. Y ahora vemos que el Ragnir es el único que puede descongelar este hielo. Y quizás el hielo que los está manteniendo a ellos fue del antiguo portador del Ragnir que les hizo quedarse ahí para actuar en el momento oportuno. Ojito, ojito que hay una utilidad de esta arma, ¿ok? Pero bueno, pasamos al momento del capítulo donde ya las cosas se suben y empiezan a generar más tensión, ¿no? Empiezan a caer como especies de humo negro. Y básicamente tenemos esta página que es muy buena perspectiva, no parece One Piece, satánico. El pentagrama acá encima del castillo Aurus, el castillo que tuvo tanto protagonismo, y empieza a sonar como una música. Esto es muy curioso porque te hace recordar bastante a lo que es la fruta de Luffy, pero básicamente Luffy no caricaturiza, bueno, caricaturiza su entorno, podría decirse, pero no de esta forma. Pero bueno, es un dato bastante curioso. No sé para dónde tomarlo. Si es que hay una música, está sonando algo y todo se está volviendo como demoníaco, diabólico. Eh, pero bueno, termina con la llegada de Imo, básicamente. El destello negro de Haki. Y obviamente ya lo están básicamente detectando. Literalmente Loki dice otra vez el mismo Haki, o sea, el Haki que tenía Gunko con Imu, ¿no? No Gunko sola, sino Imu con Gunko. Y sabemos que están medio lejos igual del castillo Luffy y Loki para que sepan que no se va a armar de una de vuelta, sino que están bastante más lejos que los demás. Así que tenemos acá un momento bastante clave que es Imu escupiendo sangre. Quizás a esto es lo que se refería el Gorosei de que no vaya. Quizás la fruta de Imu le pide bastante a su cuerpo y no puede teletransportarse y hacer estas cosas tantas veces a la vez. No lo sé, no lo sé, pero al parecer a Imu le cuesta bastante bajar. Puede ser un contrato, puede ser lo que sea. Pero bueno, pasando a lo que es el final del capítulo y la cosa más emocionante quizás y más reveladora es que Imu explota el castillo, se genera una explosión y aparece en su forma que yo la catalogo como la forma híbrida. Porque Oda lo presenta básicamente con este carácter bastante épico y bastante curioso como Oda lo muestra, diciendo que es uno de los 20 fundadores, uno de los 20 familias, y le dice habilidad Akuma no Mi. Y lo dice en un kanji distinto, como que dando a entender que él es la Akuma del diablo. El diablo. Así que básicamente Imu es usuario. Para la gente que pensaba que esto quizás no iba a ser el poder de una fruta, termina siendo el poder de una fruta. Me parece bien esto, ¿eh? Me parece que no, bien que sea esto y que no sea un poder externo que se aleje del haki o las frutas del diablo, que es donde nos hemos estado moviendo todo este tiempo. Básicamente tenemos la presentación, Imu Nerona, Nerona Imu, y vemos su apariencia. Y esto para mí es una forma híbrida. Hay que tener que Imu, con todo este manto negro, debe ser una persona, quizás de tez así medio morena, pelo largo o pelo corto, no lo sé, con esos ojos, y que obviamente esta es una forma en la que se vuelve más diabólico, más un diablo, eh, prácticamente. Podemos presumir que puede ser una Zoan mitológica modelo un diablo. Podría ser tranquilamente, es lo más lógico. Y obviamente hay cositas en el diseño de Imu que son bastante interesantes. Tiene una capa con el emblema de lo que es el gobierno mundial o las marcas que hace el gobierno, las marcas del Camino Kishian, ¿no? De los caballeros. Cositas curiosas como esta especie de nube, como una aurora llena de ojos, tiene un arma bastante curiosa, la cola del demonio para la gente que estaba como medio preguntándose por qué Mary Joyce usó esta flecha y la gente medio que lo confundió con la paramecia de la flecha de Gunko luego, diciendo, es la Gunko, era Gunko. No, 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 no.
Imu tiene una forma diabólica y tiene una forma de cola de diablo. Después Junko tiene la habilidad de la flecha, que es una cosa totalmente distinta. Para la gente quizás que tenía o pensaba que Junko estaba en ese trono al lado de Imu, protegiéndolo, lo que sea, no, 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 no. Esta cola es de Imu. Y tenemos esta relación, obviamente, muy bueno el panel, a mí me encantó la presentación, estuvo bastante bien construido el capítulo, porque tuvimos la parte esa medio tranquilita en el medio y al final con este suspenso. Eh, y prácticamente, bueno, el diseño de Imu muy copado, a mí personalmente me gusta bastante el diseño. Veremos cómo entona luego en lo que vaya ocurriendo, ¿ok? Porque eso es lo único que a mí un poquito básicamente me pellizca un poco la oreja, porque digo, se ve muy cool, pero se ve tan cool como para estar en One Piece, como en los diseños tradicionales. ¿Ven a este tipo peleando con Luffy haciendo estupideces? Bueno, veremos qué tal y lo que nos deja toda esta revelación y todo, más allá del diseño de Imo, algunos easter eggs, algunas cositas ahí como medio marcas, tatuajes, etcétera, que se pueden analizar, pero por ahora es medio como que no tenemos idea. Mucha gente piensa que es un Lunarian, ponele, por la tez negra y por el pelo blanco, pero para mí no, es simplemente el diseño. Hay gente que piensa que son como mix de razas, cosa que yo tampoco creo que simplemente es la forma híbrida de una Akuma no Mi del diablo. Y y prácticamente así termina el capítulo. Muy, muy hypeante y sin capítulo de la próxima semana. Eh, lo que me asusta de esto quizás es qué pueda pasar ahora, para dónde va a ir la trama. Es lo único negativo que puedo pensar, pero bueno, Oda es así, Oda te planta cosas así muy gordas que vos decís, no podés salir de esta, y al final terminan saliendo de esa y quedan bastante humillados los malos de la historia. Así que veremos para dónde va esto, a ver cuáles son las acciones de Imu. ¿Qué carajo viene a hacer acá? ¿Reclutar a los gigantes? ¿Viene a salvar a los caballeros? ¿Viene a llevarse a Nidhogg y a Nika? No lo sé, pero espero, ojalá, que no termine mal esto, ¿ok? Eh, pero bueno, ya pasando la media hora de lo que fue este análisis de estos dos capítulos, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Muchísimas gracias por ver, escuchar. Espero que hayas disfrutado lo que es este análisis, lectura, ver barra opinión de todo. Y bueno, espero verte si te pinta en algún otro análisis de los capítulos que se vienen. Analizo también otros mangas, o sea, básicamente voy a subir reacciones, análisis de otros mangas también de la Shonen Jump, porque bueno, yo soy Nailu Jump. Pero bueno, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por llegar hasta acá y nada, veremos qué nos depara en esto, que quedó bastante curioso el asunto y veremos para dónde gira la trama. ¿Nos quedamos acá o nos vamos? Ojalá nos quedemos. Hay que ver qué carajo hace este señor acá. ¿Ok? Pero nada más que decir la verdad. Yo soy Nailu. Nos vemos en otro episodio, en otra lectura, análisis, opinión del capítulo. Espero que les guste este formato. Hasta la próxima. Adiós. Chau.